Buenos días, estudiantes. Sean bienvenidos a la tutoría número 2 de Fundamentos Filosóficos de la Matemática. Pido mil disculpas por el retraso. Estamos teniendo problemas de conectividad del Internet acá en lo que es la sede central de San Salvador. Entonces, por ese motivo, estamos teniendo problemas para poder ingresar a lo que es Sky Empresarial por medio de lo que es la cuenta de SIMAT. En estos momentos pudimos ingresar y estamos esperando a que cargue lo que es la presentación. Quiero de antemano también pedirles disculpas por el caso de la tutoría de currículo, de la asignatura currículo para la ciencia de la matemática, por motivo de que no se pudo dar. Les escribí un mensaje a su plataforma, a la plataforma le escribí un mensaje explicándole los motivos y las razones del por qué. Pues en esta semana, bueno, el día de ahora espero poder a enviarles por medio de un mensaje lo que es el, el permiso, bueno, la constancia médica que me dio la pediatra acerca de la visita que hice con mi hijo este día. Eh, Sé que pareciera como que es una excusa, ¿verdad? Pero en realidad mi hijo tengo que tenerlo sano porque el 22 de este mes va a estar en un proceso de operación. Entonces, por tal motivo es que mi preocupación de tenerle sano y por eso decidí eh, solicitarles a ustedes y el coordinador de poder cambiar el horario de la tutoría porque la pediatra solo atiende en el horario que les comentaba de 9 a 12 y pues necesitaba con urgencia llevar a mi hijo porque ella es la que me lo tiene en control. Entonces, espero que por la noche puedan conectarse para que podamos desarrollar lo que es la tutoría de currículo y pues espero que esta sea la primera o la última vez de mover los horarios porque yo sé que es un poco inconveniente ya que ustedes conocen ya cuál es su horario y no es lo correcto estarlo cambiando. Por lo tanto, les pido de antemano, les pido mil disculpas por lo sucedido. Entonces, ya que pudo cargar la presentación, daremos inicio a lo que es la presentación de fundamentos filosóficos de la matemática con la unidad número 2, que es la filosofía y la educación matemática a través de la historia. Entonces, iniciaremos con estas palabras de Marcus de Sautoy, que dice que las matemáticas tienen belleza y romance. El mundo de las matemáticas no es un lugar aburrido en el que estar, es un lugar extraordinario. Merece la pena pasar el tiempo allí. Y es lo que vamos a reflejar a través de este recorrido de la historia, sobre lo que es la matemática, los fundamentos filosóficos de la matemática, es el recorrido que vamos a hacer. Vamos a darnos cuenta que desde el inicio de la matemática no era la intención crear una matemática que hoy en día existe, en la matemática que todo mundo teme, sino que más bien era de crear una matemática que fuese un lugar extraordinario donde deseásemos poder estar, deseásemos aprender más sobre la matemática. Entonces, como información importante que se debe dar, que está programado para el desarrollo de esta agenda, es que, número uno, las tutorías se estarán desarrollando por medio de Skype empresarial. Entonces, si presentan dificultades, por favor notificar al siguiente correo, que es el de soporte técnico, es soporte.naturales@ue.edu.sb. Esto es con la finalidad de que todos tengan el acceso de poder estar en las tutorías virtuales, en virtud a que por ese medio es el que se va a estar realizando. Ya no vamos a estar utilizando los demás medios como House y otros, sino que solamente lo vamos a hacer por medio de Skype empresarial, porque eso nos facilita mucho a nosotros, ya que nos permite grabar todo al mismo tiempo, nos permite que hayan menos interrupciones. Entonces es un medio que es más factible y con muchos más beneficios. Entonces lo ideal es que siempre estemos desarrollando las tutorías por este medio. Entonces, por favor, si ustedes en el momento que han ingresado a sus cuentas que ya les fueron enviadas, que se dieron cuenta, ya no es .ti, ahora es .cimat, esas son las nuevas cuentas que van a utilizar para poder ingresar a ver lo que son las tutorías.
Y si ustedes presentan algún problema, por favor escribir a esta dirección de correo, soporte.naturales@ue.edu.sb. Las personas que están ahí van a estar atentas y están a la disposición de ustedes para poderles brindar toda la ayuda que les sea necesaria para que ustedes puedan tener acceso a todas las tutorías virtuales. Otro punto importante es que las preguntas que se realizarán en esta tutoría deben de ser entregadas el sábado 19 de mayo. Desde este año tienen hasta las 11:59 p.m. y no olviden que están empoderadas con el 2.5% de la nota global. Eso podrían decir que no es muy significativo, pero ustedes saben de que cuando llegamos al final de la materia, aunque sea un puntito, nos es de mucha ayuda, ¿sí? Hay que recordar eso y tampoco no hay que ir pensando de que yo la voy pasando con 6 y con eso no es necesario que entregue la respuesta a las preguntas. Recordemos de que ustedes deben de mantener un CUN de 7 para poderse graduar. Entonces, por favor, intentemos mantener lo que son esas notas altas, ¿sí? Intentemos tener ese CUN de 7 y procuremos realizar todas las actividades que se nos presenten. Entonces, como parte de la agenda era discutir los capítulos 1 y 2 del documento Paradigmas Filosóficos de la Educación Matemática y posteriormente aclarar las dudas o escuchar los análisis y puntos de vista que tengan del texto, respecto al texto. Pues en este punto sí se nos va a hacer un poco dificultoso porque no hay nadie conectado. La verdad, ahí sí estoy un poco insegura si no es que alguien se conectó o si alguien tal vez se pudo haber conectado, pero como ya se inició un poco tarde la tutoría, pudo haberse retirado, así que ahí estamos un poco con esa duda, pero pues vamos a procurar dar un breve repaso a lo que es en cuanto a este material subido a la plataforma. Vamos a intentar darle un abordaje bastante general para poder ir aclarando las dudas o las preguntas que se han programado para esa tutoría. Entonces, por favor, tengan ahí presente de que en el desarrollo de la tutoría van a ir apareciendo las preguntas que van a desarrollarse, que van a ser entregadas el próximo sábado. Esas preguntas, por cierto, hoy solamente son 2, así que estemos atentos ahí para poder anotarlas cuando se presenten. Entonces, cuando comenzamos a estudiar lo que es la asignatura Fundamento Filosófico de la Matemática, nuestro propósito fundamental de esta unidad es profundizar en la comprensión de las diferentes fuentes filosóficas, epistemológicas y pedagógicas que sustentan las diferentes prácticas de educación ejecutadas por la comunidad de educadores matemáticos en los últimos 50 años. Entre los modelos clásicos, entre estos modelos tenemos lo que son los modelos clásicos, euclidios, modelos cuasi experimentales y modelos constructivistas. El análisis comienza por vislumbrar la actividad educativa como forma mediante la cual el ser humano intenta responder a las siguientes interrogantes. ¿Quiénes somos? ¿Qué debemos hacer para decir cómo debemos de ser educados? Y estas engloban en sí a lo que es la siguiente interrogante. ¿Qué es el hombre y qué es el conocimiento? Problema que sin ser claramente comprendido, todo esfuerzo docente estará lejos de contribuir a resolver el problema de la formación. Con toda seguridad, la principal dificultad que enfrentaremos en este esfuerzo será la modalidad a distancia. Entonces, este es un reto que debemos de enfrentar. Sabemos de que este reto conlleva a que el estudiante debe de tener en sí una autodisciplina para poder ponerse metas que, que conlleven a realizar un autoestudio. Esto quiere decir que el estudiante debe de proponerse realizar autoestudio sin que el docente esté a la par de él presionándole. Yo sé que esta modalidad trae muchas dificultades. Ustedes que lo están viviendo saben lo difícil que es tener que llevar durante el día un trabajo, una vida normal, ya sea con familia,
y por la noche tener que estar desarrollando todas las actividades escolares que se presentan. Yo sé que eso es una tarea muy difícil para ustedes y sinceramente yo sé que su esfuerzo es bastante grande, pero recordemos de que esta modalidad, que es completamente virtual, es lo que exige por parte del estudiante. Exige de que éste se autoeduque de tal forma de que se ponga metas para poder alcanzar todo lo que se proponga. De hecho, la meta que se espera que ustedes logren alcanzar es que finalicen lo que es la carrera que han iniciado, que culminen alcanzando el objetivo propuesto, que es graduarse como profesionales de la carrera de licenciatura en enseñanza de la matemática. Todos nosotros como tutores estamos a la disposición para poder ayudarles en todo lo que ustedes necesiten para que ustedes puedan alcanzar sus metas. Tal vez en algunos momentos ustedes se sientan solos, se sientan abandonados, se sientan que no hay nadie que les esté apoyando, porque yo sé que pasan momentos que llegan en la madrugada, cuando son las 2 de la mañana y aún esa tarea no ha sido enviada, cuando son las 11:45 y solo tienen hasta las 11:59 para poder enviarla. Sé que les será difícil, sé que pasarán días de desvelo, sé que les pasarán días en el que no podrán compartir con sus familias, con sus amigos. Sé que les tocará días de sacrificio, de ya no salir a celebrar, que digamos cumpleaños. Quizás para ese día de la madre, en lugar de ir a pasear, les tocó estar en su casa realizando tareas para poder entregarlas ese día, porque para esa fecha, ese día era la última fecha. Yo sé que es difícil, también nosotros lo estamos viviendo. Algunos de nosotros los tutores igual tenemos trabajo normal a la semana y tenemos que realizar un trabajo extra todas las noches, ya sea calificando, ya sea revisando todo lo que ustedes escriben o contestando algunas dudas que a ustedes se les puedan presentar. Entonces quiero decirles que ustedes en este trayecto no se encuentran solos, que nosotros estamos ahí para poder apoyarles, para poder ayudarles, y estamos ahí para poder escuchar todas las sugerencias que ustedes nos puedan brindar para realizar un mejor trabajo. Así que por favor nunca lo olviden, que todos sus comentarios, todas sus sugerencias para nosotros son importantes. Entre más ustedes escriben, a nosotros más nos alegra de que ustedes estén al pendiente de sus actividades. Para un tutor es triste cuando un estudiante ni siquiera ha participado en ninguna actividad, cuando uno le escribe a un estudiante y ese estudiante no contesta ni un mensaje. Entonces, para nosotros es de mucha alegría que ustedes siempre estén al día con sus actividades, porque la idea de un tutor no es que el estudiante repruebe una asignatura, sino que el estudiante logre pasar esta asignatura. Entonces, así su meta proyectada es alcanzar esta meta con éxito, poder graduarse. Así nosotros, la meta de nosotros es poder ayudarlos para que ustedes puedan alcanzar esa meta propuesta, porque sabemos que ustedes son los profesionales del futuro que vendrán a darle un significado muy importante a lo que es la matemática, que le cambiarán el sentido a la matemática como se ha venido impartiendo. Sabemos que ustedes son esas personas de cambio. Entonces, cuando hablamos de la Cuando hablamos de fundamentos de la educación matemática, debemos de comprender o al menos establecer una idea mínima respecto a lo que es la educación, la filosofía, la naturaleza humana y el pensamiento, factores contribuyentes del contexto en el que los fundamentos filosóficos de la matemática han adquirido sentido. Entonces nos cabe la siguiente pregunta, que es la primera pregunta de desarrollo de la agenda, no la de tarea, sino que la primera pregunta de desarrollo de la agenda. Nos preguntamos, ¿cuál es la relación entre filosofía y matemática? Pero antes de hablar de la relación que existe entre filosofía y matemática, hablemos cuál es la relación entre filosofía y educación. Entonces, como dijera Juan Antonio Negrete, entre filosofía y educación hay una relación muy estrecha. Incluso, en cierto sentido, podríamos decir que filosofar y educar son conceptos y procesos que enruban en su sentido general el mismo destino.
En tal sentido, filosofar sobre la educación y educar en la filosofía son dos cosas muy cercanas. La filosofía, por su parte, según su etimología, es el amor por el saber, la amistad con la sabiduría, pero no entendida solo en el sentido teórico de intentar comprender la razón y el significado de todas las cosas, sino sobre todo en el amor de un saber de sentido práctico, es decir, amor por el saber sobre cómo aprender a tener una vida buena. Y la educación, por su parte, entendida como proceso de formación o de complementariedad de la incompletitud de los seres humanos mediante el aprendizaje, la enseñanza, incluso instrucción técnica, es el proceso mediante el cual aprendemos exactamente a tener esa vida buena. Entonces ahí podemos ver cuál es la relación existente entre lo que es la filosofía y la educación. Entonces, la cuestión, por tanto, radica en saber cómo conseguir aprender y vivir una vida buena. Según decía Sócrates, no sabremos adecuadamente qué nos conviene hacer y padecer mientras no sepamos qué somos. Convencido de esta situación, recomendaba acatar el mandato de Apolo inscrito en la entrada del templo de Delfo, que aconsejaba: conócete a ti mismo. Una vida sin examen, sin reflexión, dijo antes el jurado que le condenó a muerte para dialogar, no merece la pena ser vivida. Por su parte, Kant decía que todas las grandes preguntas que nos podemos hacer son: ¿qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe esperar? Y afirmaba que todas estas interrogantes pueden resumir en una sola, la cual es: ¿qué es el hombre? Es decir, la antropología del género humano es la primera y última interrogante que necesitamos responder para asegurar una adecuada educación y por ende una vida buena. Entonces volvemos a lo que es la pregunta que nos hacíamos al inicio. ¿Cuál es la relación entre filosofía y matemática? Vamos a destacar en estos momentos la relación que existe. Sabemos que, como lo mencionamos, la educación y la filosofía tienen una estrecha relación, y entre lo que es la educación y la matemática también existe una estrecha relación, tanto como la filosofía y la matemática. Podría afirmarse que igual situación acontece entre la filosofía, educación y matemática. La historia y la etimología revelan que la palabra matemáticas guarda relación estrecha con la enseñanza, es decir, la educación, ya que según Jean Etin-Montucla, en el año 1725 al año 1799, que es el primer historiador de las matemáticas, afirma que uno de los significados de la palabra matemática es conocimiento general. Más tarde, Brocher ratifica que el significado original de la palabra griega matemática fue aquello que ha sido comprendido o entendido, o según la mejor traducción, conocimiento adquirido, o conocimiento adquirible por aprendizaje. Situación similar acontece entre la filosofía y la matemática. Por su parte, tenemos de que la filosofía orienta su pasión a la reflexión sobre la razón del ser, y la matemática orienta su pasión por escudriñar las razones, relaciones y proporciones del ser. Por lo tanto, entre la intersección de estas tenemos que el conocimiento adquirido por aprendizaje, la pasión por ver, observar y comprender con afán la naturaleza de las cosas. Esta es la condición misma que comparten ellos en común. En otras palabras, alude a la emoción humana por la comprensión y los diferentes intentos por explicar el mundo en el que habita, a fin de resolver los diferentes problemas que le plantea la vida. Aquí la pasión por el saber se acerca al saber científico. Visto de otra forma, podemos decir que el filósofo se vale para conocer un poco lo que es la relación entre filosofía y educación. También podemos decir que el filósofo se vale de la educación para transmitir sus preceptos, y sin esta sería imposible lograrlo, mientras que el educador se vale de la filosofía para poder organizar sus conceptos y así transmitirlos de una manera lógica y acertada a sus estudiantes.
Entonces, Pitágoras decía que los hombres libres que no buscan el aplauso ni el lucro, decía que los filósofos, perdón, son hombres libres que no buscan el aplauso ni el lucro, sino su pasión es ver, observar y comprender con afán la naturaleza de las cosas, por lo cual se les llama afanosos de la sabiduría. Y esta no es sino una efectiva manera de adquirir conocimiento por el aprendizaje, tal como la etimología de la palabra matemática se traduce. Sin embargo, dado que los filósofos y matemáticos son intelectuales de distinta pasión, la filosofía y la matemática se aborda desde dos áreas. La primera es desde el punto de vista matemático, que es promover el conocimiento matemático de fundamentos firmes, y la segunda desde el punto de vista filosófico, y esta es la que investiga cuestiones filosóficas relativas a las matemáticas. Se dice que contribuyen a la filosofía de las matemáticas. Lo expresado anteriormente muestra cómo desde sus orígenes la matemática son enseñanza y desde luego aprendizaje. Sin embargo, se ha tenido que esperar hasta finales del siglo XX e inicios del presente para que la enseñanza sea convertida en objeto de estudio e interés de la matemática, razón por la cual aún es prematuro hablar de paradigma filosófico que fundamenten las diferencias prácticas de las enseñanzas de la matemática escolar. Joseph Cosbon en el año 1992 al año 1994 dice que la concepción filosófica y la matemática dominante en su época y concretada en una institución escolar orienta y da norte al modelo de práctica docente, al currículo y a la gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en dicha comunidad. Suficiente razón para analizar dichos marcos paradigmas filosóficos, matemáticos y educativos. Para no perder el tono filosófico del tema, recordemos que habíamos afirmado que según Kant, todas las grandes preguntas que sujetos apasionados o amantes del saber nos podemos hacer para comprender cómo organizar, gestionar y conducir la educación era preguntarnos ¿qué somos? ¿Qué es el hombre? ¿Cómo nos conviene vivir y aprender a vivir? ¿Qué somos y para qué estamos en el mundo? Para responder a estas preguntas, partiremos desde el supuesto de que la educación es un proceso construido sobre la base de la comprensión, libertad y felicidad o emoción. Entonces, es muy a lo contrario de que ésta se pueda dar o nada va a justificar que la educación se dé basada en memorización, el aburrimiento y la coerción. Podemos ver de que estos dos puntos de vista de cómo se debe dar o qué es la educación son completamente contradictorios. De hecho, la, lo ideal que deberíamos tener en mente es el verdadero significado de lo que es la educación, y ese es de que es un proceso construido sobre la base de comprensión, libertad y felicidad o emoción. Sin embargo, a la historia de la educación da constancia que aprender no ha sido una empresa fácil, mucho menos emocionante, feliz y en entera libertad. Pero, ¿por qué ha ocurrido esto? ¿Acaso la educación se ha desarrollado al margen de pensar pedagógico? ¿O acaso es esa actividad ajena a la reflexión y al debate? Sin embargo, aunque resulte paradójico, más que la filosofía, las teorías filosóficas y pedagógicas, lo que más ha incidido en la orientación del cómo organizar y gestionar las prácticas educativas en las diferentes instituciones y organizaciones son las creencias que sobre el hombre han construido las comunidades dominantes de instituciones, factor que no solo ha determinado el tipo de aprendizaje que se ejecuta, sino la forma en la que se gestiona la enseñanza y el currículo. Existe
asidero filosófico, pedagógico y científico en las ideas del hombre y sociedad, que han orientado y fomentado las diferentes prácticas educativas desarrolladas a lo largo de la historia. Al parecer sí, muchas de las ideas orientadas de la educación más que pedagógicas son antropológicas y se basan en la concepción de hombre que expuso Platón hace un poco más de 2000 años, una idea que aunque no es consensuada sigue siendo válida para abordar el tema. Ahora, analicemos lo que es la pregunta número 2 preparada para esta presentación. Dice, aunque Gascón en el año 1992 y 1994 arma que la práctica docente, escolar y gestora de educación matemática sea determinado por la concepción filosófica y matemática dominante en esta institución escolar, la práctica contradice el armar que son las creencias que sobre el hombre han construido las comunidades dominantes de estas instituciones. ¿Cuál es su opinión al respecto? Pues según lo leído anteriormente, lo que lo que Gascón buscaba es la parte ideal de lo que es la educación, de lo que es la filosofía, la enseñanza de la matemática, pero podemos, por lo analizado en lo que es el documento, podemos darnos cuenta de que no solamente está regido por lo que es la concepción filosófica y la matemática dominante en una institución escolar, sino más bien sino más bien podemos darnos cuenta de que las creencias juegan un papel muy importante en lo que es la enseñanza de las matemáticas, y eso lo hemos analizado a lo largo de las otras asignaturas desarrolladas en los ciclos anteriores, cuando hablábamos exactamente en la parte de actitudes hacia la matemática y mencionábamos lo que eran las creencias hacia la matemática. Sabemos de que estas juegan un papel muy importante en lo que es la enseñanza de las matemáticas, y en virtud a que las creencias de las matemáticas están influenciando la enseñanza de las matemáticas, caemos en lo que es un ciclo en donde un maestro tiene creencias, podríamos decir creencias negativas respecto a lo que es la matemática, enseña las matemáticas, transmite esas creencias y se va armando un ciclo entre el estudiante que recibe esa enseñanza y va creando y va fortaleciendo más lo que son estas creencias, y podemos analizarlo desde el punto de vista que desde nuestro hogar comienza lo que son ese tipo de creencias. En nuestro hogar nos comienzan a influenciar por creencias, nuestro medio estamos rodeados de creencias, aunque nos cueste aceptarlo, creencias negativas hacia lo que es la disciplina. ¿Sí? Entonces, cuando caemos en ese punto, nos damos cuenta que las creencias influyen en el currículo, las creencias influyen en la enseñanza. Entonces, debemos de romper ese estereotipo, debemos de romper esa forma ya de ver, a tal punto que pudiésemos cambiar ese tipo de creencias hacia las matemáticas. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Pues eso se va a lograr solamente en las aulas, eso se va a lograr solamente dando un ejemplo, eso se va a lograr cuando personas que sean graduadas de la especialidad, que en realidad sientan amor por la matemática, estén impartiendo la asignatura, y más allá de impartir la asignatura, impartan lo que es el amor hacia la disciplina. Ahora, la otra pregunta que nos hacía el coordinador para el desarrollo de la agenda es, desde el punto de vista antropológico, ¿qué determina el paso de un paradigma de enseñanza, aprendizaje a otro? Antes, para dar respuesta a esta pregunta, vamos a hablar acerca de lo que mencionamos en la diapositiva anterior, que es la concepción del hombre que expuso Platón hace más de 2000 años. Entonces, según Platón, el hombre consta de tres partes principales: intelecto, fuerza de voluntad y deseos. Y he aquí la imagen que refleja estos
estas tres partes principales. Entonces, según Platón, según él, este caballo de acá reflejaba lo que era el alma irascible, el alma inconcuspicable, que es el deseo, y el valor, y esta la alma racional, que era la razón. Entonces cada una de ellas se unía para poder ejercer un para poder gobernar. Se ejercían para poder ejercer un buen gobierno y poder gobernar. Entonces, el mito del carro alado por el aurija y los dos caballos, a ella le corresponde como virtudes la sabiduría, la valentía y la moderación. Entonces, para Platón, el alma se dividía en tres virtudes, y para efectos didácticos estos elementos en esta compilación serán identificados como intelecto, voluntad y emociones. Es importante al mismo tiempo reconocer que ninguna de estas virtudes señaladas puede funcionar separada de una de otra, y mucho menos intentar su organización jerárquica, ya que no hay una más importante que la otra. Así comprendemos que el aspecto emocional siente todos los matices posibles entre los polos sentimentales, positivo y el negativo, del placer y el dolor, de la felicidad y la tristeza, miedo, esperanza, alegría, melancolía. Asimismo, al mismo tiempo es importante comprender que no hay sentimientos si no hay intelecto y voluntad. Seguramente no es posible sentir esperanza sin tener alguna idea de lo que se espera y de qué es lo que queremos. El aspecto volitivo toma decisiones, elige, queremos o rechazamos algo. Igual muchos animales tienen voluntad, aunque no todos en el mismo grado. En los humanos la voluntad es bastante autónoma con respecto a determinaciones instintivas. No es posible seguramente tener voluntad sin tener sentimiento e inteligencia. El aspecto intelectivo piensa, comprende, intuye, razona y duda. El hombre tiene gran capacidad de intelección y raciocinio, como queda de manifiesto en todas sus actividades culturales y vitales en general. Es la razón, por ejemplo, la que le permite representarse su vida y destino como un todo y plantearse dilemas como su identidad y su supervivencia, o sin ir más lejos reflexionar qué hacer con su vida y, por supuesto, cómo educarse. La educación general y la educación especializada como la educación matemática es seguro que ha sido organizada, gestionada y conducida de acuerdo a las concepciones de la educación y del hombre que prevalecen en el momento de su ejercicio. Claro está, haciendo opción por cualquiera de los atributos antes expuestos. La situación es tal que el cambio de paradigma es provocado en el momento que es concedido mayor o menor peso a uno de estos aspectos de la psique que acabamos de describir, aunque lo ideal es que todas tuviesen igual reconocimiento, aunque claro está que si el hombre encuentra conflictos en la forma de ponderarse, cabe preguntar, ¿será ese un conflicto entre el corazón y la cabeza? ¿Es acaso un conflicto dentro de la cabeza, entre la voluntad y las emociones, entre la razón y el deseo? Cada concepción antropológica se caracteriza por la jerarquía o la relación de armonía que establece entre esas partes de la psique. Cada una de estas visiones puede ser interpretada de múltiples maneras, de acuerdo a los diferentes puntos de vista y variables intervenientes en el contexto y momento que ponerlas en marcha. Sin embargo, como ya habíamos adelantado, al parecer el problema central es mucho más complejo y está relacionado con nuestras creencias. Por tanto, habría de preguntarnos, ¿el ser humano por naturaleza tiende al bien o tiende al mal? Es decir, si a partir de nuestras creencias somos optimistas o pesimistas. Se trata entonces de responder a ¿tendemos a lo bueno o a lo malo por naturaleza?
Según San Pablo, aludiendo a la falta de piedad, afirmaba: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esto lo podemos encontrar en Romanos capítulo 3, versículos 10 al 11. Jóvenes, aludiendo a la ausencia de misericordia y empatía y el desmedido afán por el poder, afirmaba: el hombre es el lobo del hombre, mientras que Rousseau, aludiendo a la fable, manifestaba: el hombre por naturaleza es bueno, y si hay maldad en él, eso es producto de la vida en sociedad. Estos pensamientos, más que diferentes teorías pedagógicas, han dado vida y forma a muchas de las instituciones donde se educan los seres humanos. Entonces, ahora podemos hablar un poco sobre lo que son los paradigmas filosóficos de la educación matemática acerca del optimismo y del pesimismo. Como ya lo vimos anteriormente, es necesario respondernos a la duda que tenemos acerca de que, por naturaleza, ¿qué es el hombre? ¿Qué es lo que el hombre decide? ¿Será que por naturaleza los seres humanos somos pesimistas o somos optimistas? Entonces, Entonces, queda claro entonces que cuando pensamos la educación y sobre todo la educación matemática, lo hagamos de acuerdo a la importancia relativa que conocemos a cada uno de los aspectos ya mencionados, aunque lo ideal sería que tuviesen en armonía entre ellas, ya que el hombre está ante un continuo dilema de cómo vivir es porque hay algún conflicto interno. Los paradigmas filosóficos de la matemática, el optimismo cree que tendemos al bien por naturaleza, no obstante en algunos casos por accidente nos equivocamos y hacemos el mal. El pesimismo afirma que la persona por naturaleza tiende a lo malo, es gracias a la intervención de la providencia, un rígido padre o profesor severo, que el hombre hace lo correcto. Aunque nos cueste creer, existe una tendencia pedagógica que encuentra sustento en posiciones pesimistas y sus aportes son significativos y verdaderos. Sin embargo, un profesor pesimista o amargado difícilmente promoverá un ambiente amistoso, libre y feliz como el que se requiere en la verdadera educación, y recurrirá habitualmente a la coerción y al miedo. No confiará en la naturaleza del educando y creerá que siempre debe decir al educando qué aprender, qué decir y cuánto aprender. Entonces lo que estará creando ahí un estudiante que no desarrollará por su parte lo que es un aprendizaje significativo, porque no dejará que el estudiante pueda desarrollar todas las destrezas que él posee. Según la lectura, ¿cuál es la base de una pedagogía respetuosa, creativa y alegre? La base de ello es que el hombre de su concepción tiende a lo que es beneficioso. Acá tenemos ahora lo que es la primera pregunta de examen. Entonces, por favor, todos atentos a apuntar. Y este va enfocado a lo que son paradigmas filosóficos de la matemática. Según Irene Lacoste, la comunidad de matemáticos, epistemológicamente hablando, puede ser dividida en dos grandes grupos. ¿Cuáles son estos? ¿Cuáles sus creencias? Esta es la primera pregunta. Entonces, de lo que hemos estado hablando hasta este momento es un poco de recorrido de la historia acerca de lo que son la filosofía y la matemática, tratando de entender un poco la filosofía y la matemática. Mencionamos de que Antonio Negrete nos decía que entre la filosofía y la educación hay una relación muy estrecha. E incluso en cierto sentido decía que podíamos decir que la filosofar y educar son procesos que rumban en su sentido general al mismo destino. Como les mencionaba anteriormente, el filósofo se vale de la educación para transmitir sus preceptos y sin esta sería imposible lograrlo, mientras que el educador se vale de la filosofía para poder organizar sus conceptos y así transmitirlos de una manera lógica y acertada a sus estudiantes.
Pues, como etimológicamente, la palabra filosofía significa amor por el saber, pero no es cualquier saber. Entonces, sino más bien es decir, un amor por el saber sobre cómo aprender a tener una vida buena, algo que no debe de ser confundido con el deseo de vivir una vida buena. Entonces, por su parte, la educación es el proceso mediante el cual nosotros aprendemos exactamente a tener esa vida buena. Entonces, como lo decía Sócrates, la pregunta más importante que nos podemos hacer nosotros hacer es ¿qué somos? Y él mismo nos decía que entráramos en una reflexión acerca de conocernos a nosotros mismos. Decía que la vida sin examen, sin reflexión, no merece la pena ser vivida. Kant, en ese sentido, nos decía que las preguntas más importantes que nos podemos hacer son ¿qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe esperar? Y afirmaba que entre todas estas interrogantes pueden ser resumidas en una sola, y la cual es que ¿qué es el hombre? Entonces, ya para hablar de la relación que existe entre las matemáticas y la filosofía, mencionábamos que Jean en el año de 1725 al año 1799, que fue el primer historiador de las matemáticas, afirmaba que uno de los significados de la palabra matemática es conocimiento general, que ahora en día podemos ver de que hemos distorsionado completamente lo que es la palabra matemática. Hoy en día, cuando mencionamos matemática a nuestros estudiantes, ¿qué creen que es lo que se les viene a la mente? ¿Qué es lo primero que a los estudiantes se les viene a la mente? Aunque es triste y dura la realidad, los estudiantes si ustedes les preguntan a sus estudiantes si dan clase, ¿qué es para ti la palabra matemática? Uno les podrá decir miedo, dificultad, problema, complicado, temor, confusión. Entonces todo esto son nada que ver de lo que es el significado original, del significado que se le daba al principio de los tiempos a lo que es la matemática, que es conocimiento general. Más tarde, Broche ratifica que el significado original de la palabra griega matemática fue aquello que ha sido aprendido o entendido, o según mejor la traducción, conocimiento adquirido, significado que más concretamente expresado sería conocimiento adquirido por aprendizaje. Entonces, la entre filosofía y las matemáticas prácticamente nacieron gemelas, aunque con orientaciones cognitivas diferentes. Mientras que la filosofía orienta su pasión a la reflexión sobre la razón del ser, la matemática dirige su pasión a escudriñar las razones, relaciones y proporciones del ser. En este sentido, ambas comparten una misma condición, pues al ser esta última, conocimiento adquirido por el aprendizaje, de una u otra manera implicaba una pasión por ver, observar y comprender con afán la naturaleza de las cosas. En otras palabras, alude a la emoción por la comprensión y los diferentes intentos por explicar el mundo en el que se habita, a fin de resolver los diferentes problemas que le plantea la vida. Aquí la pasión por el saber se acerca al saber científico. Entonces, esta es la filosofía que hablaba Pitágoras, cuando él decía que un filósofo o que los filósofos son hombres libres que no buscan el aplauso ni el lucro, sino su pasión es ver, observar y comprender con afán la naturaleza de las cosas, por lo cual se le llama afanoso de la sabiduría. Hablábamos también de que como la filosofía tienden a tener diferentes pasiones, la filosofía en la matemática va a ser abordada desde dos áreas. Primero desde el punto de vista matemático y luego desde el punto de vista filosófico. Entonces ahí caíamos en lo que era una interrogante que nos decía que Gasón era la de opinión que podría afirmarse
que la concepción filosófica y matemática dominante en una época y concretada en una institución escolar orienta y da norte al modelo de la práctica docente, al currículo, la gestión, el proceso de enseñanza-aprendizaje en dicha comunidad. Esto es lo ideal, es lo que se espera, pero a este punto debemos de agregarle lo que son las creencias que sobre el hombre han construido las comunidades dominantes de sus instituciones. Entonces, este factor, aunque parezca paradójico o contradictorio, son estas las que más influyen en sí que las que mencionaba Gascón. Entonces, y eso nosotros lo podemos ver, como veníamos diciendo, lo podemos ver reflejado en lo que nosotros a diario vemos referente a lo que se imparte en las escuelas, referente a lo que nosotros recibimos de parte de las escuelas, donde vemos que se influye mucho a lo que es las creencias que se tienen sobre la disciplina, que por cierto, como lo decíamos, estas creencias no son del todo creencias positivas. Entonces, ahí donde caemos y donde nos preguntamos, en realidad, el hombre, por su naturaleza, su naturaleza, tiene lo que es un pensamiento positivo o un negativo. Es pesimista o es optimista. Y caímos a lo que era la concepción antropológica de Platón, que Platón nos decía que el alma está compuesta por tres virtudes, y entonces, y para efectos didácticos, nosotros los identificábamos como el intelecto, la voluntad y las emociones. Entonces decíamos que el aspecto emocional siente todos los matices posibles entre los polos sentimentales, lo positivo y el negativo, del placer y del dolor, de la felicidad y la tristeza, del miedo y la esperanza y la alegría y melancolía. Pero al mismo tiempo es importante comprender que no hay sentimientos sino hay intelecto y voluntad. Seguramente, como nos decía él en el análisis del folleto, que no es posible sentir esperanza sin tener alguna idea de lo que se espera y de que eso es lo que queremos. Entonces, el aspecto volitivo, es decir, lo de la voluntad, toma decisiones, elige, queremos o rechazamos algo. En los humanos, la voluntad es bastante autónoma con respecto a determinaciones intuitivas. No es posible seguramente tener voluntad sin tener sentimientos e inteligencia. El aspecto intelectivo lo que hace es que piensa, comprende, intuye, razona, duda. El hombre tiene una gran capacidad de interacción y raciocinio. Eso queda manifiesto al presentar su vida y vidas culturales y vitales en general. En la educación general y educación especializada como la educación matemática, es seguro que ha sido organizada y gestionada y conducida de acuerdo a las concepciones de educación del hombre que prevalezcan en el momento de ese ejercicio. Claro está, haciendo opción por cualquiera de los atributos antes expuestos, cuando hablábamos de lo que era del intelecto, la voluntad y las emociones. Entonces, cuando se da un cambio de pasar de un paradigma a otro, sucede que eso se da es provocado en el momento que se le da un mayor o menor peso a uno de los aspectos que ya mencionamos. Entonces, nos preguntamos, cada concepción antropológica se caracteriza por la jerarquía o la relación de armonía que se establece entre las partes mencionadas. Sin embargo, como ya se había mencionado antes, al padecer el problema central es mucho más complejo y está relacionado con nuestras creencias. Por lo tanto, lo que deben de preguntarnos es, ¿el ser humano por naturaleza tiende al bien o tiende al mal? Entonces, si a partir de preguntarnos si a partir de nuestras creencias nosotros somos optimistas y pesimistas o pesimistas, y es donde caemos o donde venimos y caemos a la realidad de que en nuestro medio, en realidad, las creencias a lo que nos llevan a ser personas pesimistas, lo cual no debería de ser así.
porque cuando nosotros en lo que es en la parte de la educación y sobre todo en la educación matemática, es necesario que lo hagamos de acuerdo a la importancia relativa que concedemos a cada uno de estos aspectos. Aunque lo ideal sería que estuviésemos en armonía en ellas, que siempre hubiese un equilibrio entre en lo que es el intelecto, la voluntad y las emociones, ya que si el hombre está ante un continuo o dilema de cómo vivir, es porque hay algún conflicto interno. Entonces, cuando hablamos del pesimismo, buscando quizás una explicación al mal, afirma que la persona por naturaleza tiene algo malo, y gracias a la intervención de la providencia, un rígido padre o profesor severo, que el hombre hace lo correcto. Por el contrario, el optimismo cree que tendemos al bien por naturaleza, no obstante algunos casos por accidente nos equivocamos y hacemos el mal. Aunque nos cueste creer, como lo decía, existe una tendencia pedagógica que encuentra un sustento en posiciones pesimistas y sus aportes son significativos y verdaderos. Sin embargo, por nuestra experiencia, por nuestro diario vivir, nosotros sabemos de que un profesor pesimista o amargado difícilmente promoverá un ambiente amistoso, libre y feliz como el que se requiere en la verdadera educación. Recordemos que desde el principio de los tiempos, la palabra educación significaba de tener, de poder vivir, de poder vivir una vida completa, feliz, de poder saber cómo vivir la vida. Entonces, la educación es el proceso mediante el cual nosotros podemos llegar a tener esa vida buena. Entonces, no, no es lo que buscamos, no es llegar a tener, como lo mencionaba, una contradicción de que vamos a tener que enseñar a la, bueno, cualquier tipo de asignatura, no solamente a la matemática, poderla dar de una manera aburrida, sino que decíamos que la educación es un proceso construido sobre la base de la comprensión, libertad y felicidad o emoción. Entonces no hay manera de justificar una educación basada en la memorización, el aburrimiento y la coerción. Pero al contrario, si tenemos lo que es un docente que es pesimista, entonces él no va a proveer ese ambiente amistoso, libre y feliz, que es el que requiere la verdadera educación, sino que va a recurrir a lo que es habitualmente a una coerción, al miedo, no confiará en la naturaleza del educando y creerá que siempre debe decir al educando que aprender, qué decir y cuánto aprender, lo cual no es lo ideal, no es lo que se debe de hacer en una verdadera educación. Siempre debemos de nosotros motivar a los estudiantes para que ellos vayan construyendo conocimiento. Entonces, ahora, cuando ya entramos al segundo capítulo de lo que es la parte del libro, porque este era el primer capítulo que estábamos analizando, un buen resumen del capítulo, entonces nosotros entramos a preguntarnos o a conocer, a explorar, como lo querramos decir, lo que es los paradigmas pedagógicos de la matemática. Y como nuestra primera pregunta para ser entregada, teníamos que la siguiente. Según Irene Lacroix, la comunidad de matemáticos, epistemológicamente hablando, puede ser dividida en dos grandes grupos. ¿Cuáles son estos y cuáles son sus creencias? Esta es la primera pregunta que nosotros tenemos que responder. Entonces, por favor, no se les olvide que esta pregunta debe ser entregada para este sábado que viene hasta las 11:59 de la noche. Entréguenlas, por favor. En la plataforma se va a habilitar un espacio para que ustedes la puedan entregar. Por favor, si se presenta alguna rúbrica para presentar esta tarea, por favor, entréguela en base a la rúbrica, porque esa es la que mide los puntos que a ustedes se les van a dar por la tarea. Entonces, estemos atentos porque esa es la primera, como les mencionaba, hoy solo van a hacer dos preguntas, así que esta es la primera para que tomamos apuntes. Entonces, vamos a hablar un poco acerca del euclidianismo. El euclidianismo
Es la posición estética parece demostrar que de modo concluyente que el significado y la verdad de una proposición solo pueden transferirse, no establecerse y por lo tanto no podemos conocer. Entonces, allá en el material podemos encontrar muchas cosas acerca de lo que es euclinismo, pero yo quiero hablar acerca de los modelos en los que se divide el euclinismo. Cuando en las instituciones de enseñanza matemática la percepción dominante se corresponde al euclidianismo, esta da origen a dos modelos docentes, aparentemente muy diferentes entre sí, pero que tienen en común la trivialización del proceso de enseñanza. Estos son el teoricismo y el tecnicismo, los cuales constituyen dos modelos docentes clásicos de la enseñanza matemática, para quienes el proceso de enseñanza es un proceso mecánico, trivial, totalmente controlado por el profesor. Preguntémonos nosotros, ¿queremos ser acaso o queremos practicar acaso alguno de estos dos modelos? ¿Creen que lo ideal es enseñarle a nuestros estudiantes cosas mecánicas, cosas triviales y tener siempre todo el control en nuestras clases? ¿O creen que ese no es un modelo bueno a seguir? Entonces, hay que preguntarnos qué es lo que a nosotros, antes de contestar esta pregunta, es de preguntarnos qué es a lo que nosotros nos gustaría que nos enseñara, o preguntarnos a nosotros mismos cómo nos fue en el transcurso de nuestros estudios, en el transcurso de nuestra vida educativa. Cuando nosotros íbamos a la escuela básica, ¿cómo nos fue enseñada la matemática? Cuando llegamos al bachillerato, ¿cómo nos enseñaron la matemática? Y ahora que estamos en el transcurso de la universidad, ¿cómo fue el proceso o el modelo que siguió nuestro docente para enseñarnos la matemática? ¿Acaso será que uno de nuestros docentes practicaba el teoricismo o el tecnicismo? Nos decían que todo era mecánico. Cuando nos proponían ejercicios, nos ponían ejercicios que solamente fomentaban la parte mecánica, la memorización, los algoritmos que son pasos a seguir, o nos proponían ejercicios que despertaran nuestro interés, que despertaran nuestra creatividad, o totalmente era trivial, todos nos lo ponían como trivial. ¿Será que el docente tomaba el rol principal sin dejar oportunidad para que los estudiantes participaran? Pues si nosotros se nos presentó este tipo de modelo, déjeme decirle que ustedes fueron partícipes o les impartieron lo que es el modelo del teoricismo o del tecnicismo. Veamos a continuación cada uno de ellos. El modelo teorinista pone el acento en los conocimientos acabados y cristalizados en las teorías, al tiempo que se pone entre paréntesis la actividad matemática y solo toma en consideración el fruto final de esa actividad. Es un modelo decente que se basa en uno de los principales rasgos del euclidianismo. Él pretende reducirlo todo conocimiento matemático a lo que puede decirse de un conjunto finito de proposiciones trivialmente verdaderas, lo que son conocidas como axiomas, y que pueden enunciarse utilizando únicamente términos perfectamente conocidos. Según Gasson, en el año de 1994, el teoricismo identifica enseñar y aprender matemáticas con enseñar y aprender teorías acabadas. El proceso didáctico empieza y prácticamente acaba en el momento en que el profesor enseña, en el sentido de muestra esas teorías a los alumnos. Dado que enseñar matemáticas es mostrar estas teorías, resulta que la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas debería ser también un proceso trivial. Bajo este modelo, es muy difícil dar razón a las enormes dificultades que tienen los estudiantes para utilizar adecuadamente un teorema. Aplicar Estamos teniendo un pequeño problema. Ya volvió. Aplicar una técnica matemática o comprobar si un objeto matemático cumple o no las cláusulas de una definición. Como estos modelos, lo único que ellos creen de que las matemáticas es algo trivial, entonces para ellos es bien difícil identificar que los estudiantes pudiesen presentar algunas dificultades con las teorías de que se brindan cuando un estudiante no comprende un teorema, porque nosotros sabemos de que hay algunos aspectos de la matemática que no necesariamente son triviales, que llevan procesos difíciles y de razonamiento para poder comprenderles.
Esta, entonces, cuando hablamos del tecnicismo, por general los modelos tecnicistas surgen después de un periodo teoricista, en el sentido que al aplicar una técnica matemática o realizar una actividad absolutamente predeterminada por la teoría, se determina como menospreciar el dominio más o menos robusto que pueda tener el estudiante de las técnicas matemáticas, ignorándose las posibles funciones de esta robustez en el proceso de aprendizaje, factor que juega en contra el grado que muchos alumnos, por ejemplo, en la escuela básica, no consignan mostrar ningún aprendizaje efectivo, ni siquiera en ámbitos tan básicos como el de las operaciones aritméticas. El tecnicismo comparte con el teoricismo la trivialización de la actividad de resolver problemas. El tecnicismo parte de ciertas técnicas algorítmicas y plantea solamente aquellos ejercicios que sirven como entrenamiento para llegar a dominarla. De esta forma, excluye el proceso de técnicas estratégicas de resolución compleja y no algorítmica. Cuando estamos hablando del tecnicismo a la hora de resolver problemas, un profesor que practica el modelo tecnicismo lo que tiende a hacer es, por ejemplo, dejar si estamos en el área de lo que es el área básica, lo que puede hacer un docente es solamente del libro de la álgebra, por ejemplo, dejar una X cantidad de ejercicios de una misma serie de ejercicios. Es decir, que el estudiante lo único que vaya haciendo es repetir el proceso de tal forma que éste memorice lo que es el proceso para realizarlo. Entonces, si nosotros hemos tenido ese tipo de docente, que lo que hace es dejar muchísimos ejercicios o tenemos hijos que están pasando por esa situación o conocidos, entonces podemos decir de que ese maestro utiliza el modelo del tecnicismo, que lo único que hacen los estudiantes es lograr que el estudiante memorice lo que es un algoritmo, memorice lo que es un proceso para llegar a la resolución de un problema. Sin embargo, no logramos provocar en el estudiante ese deseo o esa curiosidad o la creatividad para que se pueda desarrollar los problemas por su propia cuenta, que el estudiante utilice su creatividad para poder encontrar la solución del problema. Entonces, en ambos casos, en el tecnicismo y el teoricismo, se concibe el proceso de enseñanza como un proceso mecánico y trivial, totalmente controlable por el profesor. El teoricismo tiende a concebir al alumno como una caja vacía que debe llenarse a lo largo de un proceso gradual, que parte de los conceptos lógicamente más simples hasta llegar paso a paso a los sistemas conceptuales más complejos. El tecnicismo, por su parte, considera al alumno como un autónoma que mejora el dominio de las técnicas mediante la simple repetición de proporciona un entrenamiento concienzudo. Entonces, podemos ver que estos modelos no son los ideales para poderse implementar en la enseñanza de la educación matemática, porque lo que no promueven el estudiante que desarrollen su creatividad o pongan en práctica toda su creatividad, sino más bien lo que hacen es provocar que el estudiante sea una persona que solo memorice lo que son procesos mecánicos, procesos algebraicos para poder o algorítmicos para poder llegar a la solución buscada, no proponiéndosele a un estudiante un tipo de reto para poder lograr alcanzar en él un aprendizaje más significativo. Explique cuáles son los paradigmas o programas de actuación matemática identificados por Gascón en la educación matemática. Entonces, modelos didácticos en la epistemología cuasi empírica de la enseñanza matemática. Tenemos lo que, cuando hablamos del modelo del
epistemológicos casi empíricos en la enseñanza de la matemática, Lacan manifiesta que analizadas las teorías matemáticas eficientemente construidas, se encuentran sistemas educativos que son indudablemente verdaderas y que constituyen la auténtica roca firme sobre la que se constituye el sistema deductivo. Sin embargo, esos no son los axiomas tan vehementemente defendidos por el euclidianismo, sino un conjunto especial de teoremas que él denominó enunciados básicos. Entonces, cuando hablamos de estos modelos, tenemos a lo que es el modernismo. El modernismo tiende a identificar la actividad matemática con la exploración de problemas no triviales, es decir, con las tareas que se realizan cuando todavía no se sabe gran cosa de la solución. Identifica enseñar y aprender matemáticas con enseñar y aprender a explorar de forma libre y creativa la construcción de contenidos matemáticos. El procedimentalismo empieza acotando un campo de problemas y pone al énfasis en la dificultad de elaborar y de interiorizar una estrategia de resolución compleja, útil para abordar los problemas de dicho campo, integrando de cierta manera dichos problemas a un contexto matemático específico. Se parte del hipotético, que el alumno ya dispone de los conocimientos necesarios, al mismo tiempo que domina las técnicas básicas para abordar los problemas de un cierto tipo. El procedimentalismo no se pondera el papel que juegan las teorías matemáticas aprendidas, ni en particular su relación con la actividad de resolución de problemas. Curricularmente, los contenidos no se organizan en secuencia y coherencia estricta, sino que se presentan en forma dispersa. Esa es una condición perseguida explícitamente por el modernismo, para evitar que los problemas aparezcan demasiado ligados a una teoría determinada o a un conjunto concreto de técnicas. En el modernismo es esencial que la exploración sea realmente libre, también de las teorías y de las técnicas matemáticas, para que sea más creativa en el sentido cultural de no repetitiva, sorprendente y original. Con riesgo de simplificar abusivamente, podría decirse que aunque el modernismo pretende superar el conductismo clásico, coloca en su lugar una especie de activismo, que no deja de constituir otra modalidad de psicologismo, ingenuo, fundamentada en una interpretación muy superficial de la psicología genética de Piaget. El modernismo matemático, su principal limitación consiste en que trata únicamente con las clases prefijas de problema, como consecuencia del olvido del momento teórico. Por tanto, el procedimentalismo no puede tomar en consideración el desarrollo de las técnicas en manos del alumno, ni la correspondiente ampliación de las clases de problemas exploradas. En aquellas instituciones educativas en las que predomina el procedimentalismo, la resolución de problemas se utiliza como una estrategia didáctica encaminada a que el alumno llegue a dominar sistemas estructurados de procedimientos matemáticos, que pueden cristalizar o no en un patrón de resolución en el sentido de Polya. En ese punto de vista comporta necesariamente trabajar con las clases de problema, noción dual, aunque relativamente secundaria, la de patrón de resolución, y pone de relieve una cuestión central: cómo determinar la amplitud más adecuada de cada caso de la clase de problema que se tomará como base para enseñar un patrón de resolución. Por su parte, el procedimentalismo puede interpretarse como una complementación del tecnicismo, que solo toma en consideración clases algorítmicas de los problemas, excesivamente cerradas, y por otra, como una reacción al modernismo, que parece no querer poner ningún límite al universo de problemas potencialmente utilizables, en una exploración descontrolada que en la práctica es equivalente a considerar cada problema absolutamente aislado de los otros. Podemos decir, por lo tanto, que con el procedimentalismo se rompe definitivamente el aislamiento tradicional de los problemas,
tanto el aislamiento clásico que cerraba los problemas en clases algorítmicas independientes como el aislamiento modernista que prohibía agrupar los problemas en clases con sus técnicas matemáticas asociadas para asegurar que la exploración fuese libre y creativa. Epistemología constructivista. Si cortamos el problema, las teorías euclídicas se basaban su esfuerzo en cómo detener el regreso infinito y cómo llevar a cabo una justificación lógica de la teoría matemática. Los teóricos cuasi empíricos, por su parte, se plantean el problema epistemológico a partir de cuál es la lógica del desarrollo del conocimiento matemático, cómo se establece si una teoría T prima es superior a otra teoría T. En la epistemología constructivista de Piaget y García suponen que hasta este momento el desarrollo de la teoría matemática nunca está aquí. Se trató del verdadero problema epistemológico, pues según ellos el problema debe de abordarse a partir de en qué consiste el paso de una teoría T de nivel inferior a otra teoría T prima de nivel superior. ¿Cuáles son los mecanismos del desarrollo del conocimiento científico y en particular matemático? Según estos autores, para abordar el problema epistemológico es impredecible utilizar como base empírica, al lado de los hechos que proporciona la historia de la ciencia y de las que proporciona el estudio del desarrollo psicogenético. La razón de ello reside en que los hechos históricos solo pueden mostrarnos la realidad factual del desarrollo científico, de las diversas formas que toma dicho conocimiento en cada periodo histórico. Para el caso de las matemáticas, Gascón cita dos de los instrumentos de construcción de conocimientos matemáticos que, según Piaget y García, aparecen tanto en la historia de las matemáticas como en la psicogénesis de los conocimientos matemáticos, cuya fuente común son los procesos de asimilación y acomodación. Dichos instrumentos son la abstracción reflexiva y la generalización completiva. La abstracción regresiva podría denominarse tematización reflexiva, porque consiste en la conceptualización exhaustiva de las entidades matemáticas construidas progresivamente, y aún antes de estas se plasmen en axiomatizaciones. Continuando con Gasón, manifiesta que un ejemplo muy característico de esas construcciones y tematizaciones sucesivas pueden ser encontradas en el desarrollo de la matemática, que ha desembocado en la teoría de grupos, en tanto que primero los primeros grupos debidos a Galois fueron requeridos a permutaciones, centrándose la atención en el estudio de estas. B. Con Klein y los grupos de transformaciones geométricas se pone el énfasis en el estudio de los invariantes, esto es, en la estructura concreta e implícita de grupos. Y C. Elaboraba por fin la noción de grupo abstracto que tiene como base un conjunto cualquiera, pasando a ser la propia estructura explícita de grupo tematizado, el objeto de estudio. Ahora bien, la generalización completiva constituye una síntesis nueva en el seno del cual las leyes particulares antiguas adquieren nuevas significaciones. Así decimos que hay generalización completiva cuando una estructura, conservando sus caracteres esenciales, se ve enriqueciendo por nuevos sistemas, subsistemas que se agregan sin modificar los precedentes. Por ejemplo, ahora la incorporación de las álgebras no conmutativas que complementan las álgebras conmutativas. A partir de esta descripción sobre los instrumentos de construcción del conocimiento matemático planteada por Piaget y García, se proporciona una nueva interpretación sobre la naturaleza de los objetos matemáticos, exponiéndolos como derivados de las opciones u operaciones del sujeto en lugar de ser entidades lógicas, lingüísticas, ideales y cuasi empíricas. Identificar el saber matemático con la actividad histórica psicogenética de construcción de estructuras matemáticas cada vez más complejas mediante un proceso que usa como instrumento la tematización reflexiva, que desemboca en la generalización competitiva y cuyo mecanismo principal de desarrollo viene marcado por la sucesión de etapas intra, inter y trans presentes en todos los dominios y en todos los niveles.
Entonces, reconocer que los objetos matemáticos son construidos por las acciones del sujeto no es un hecho metafórico, sino más bien es reconocer que las acciones del sujeto nunca son aisladas, están coordinadas con otras acciones, que de estas coordinaciones se extraen formas que pueden desprenderse de tus contenidos y que estas formas se coordinan a su vez para dar nacimiento por reflexión a las operaciones fundamentales que constituyen el punto de partida de las estructuras lógicas algebraicas. Un ejemplo de este proceso se ofrece en el desarrollo histórico de la geometría, la cual se inicia con el estudio de las relaciones internas entre los elementos de la figura, sin tomar en consideración el espacio como tal ni las transformaciones de las figuras en el interior del espacio. Es la etapa intrafigural. Esta fue a la larga etapa denominada por la geometría euclidiana clásica. A continuación vino una etapa en la que se estudiaron las relaciones entre las diversas figuras geométricas y en especial el estudio de las transformaciones que relacionan con unas figuras con otras. Históricamente este periodo corresponde a la denominada geometría proyectiva. Esta constituye la etapa interfigural. Por fin tenemos una tercera etapa llamada transfigural, caracterizada por el predominio de las estructuras geométricas. Esto es el estudio y la clasificación de las geometrías que históricamente coincide con el programa de Ergen de Felix Klein. Faltaría, para acabar de resolver los problemas epistemológicos tal como lo plantean Piaget y García, dar cuenta de los principios motores de tales construcciones, cuyos instrumentos y cuyos mecanismos de desarrollo se han descrito. El más importante de dichos principios es la búsqueda de razones que incluye, pero va más allá, que la mera descripción de fenómenos. Así, las razones de las propiedades del objeto que se descubren en el periodo intra se encuentran precisamente en las transformaciones de dichos sujetos objetos que son características del nivel inter. Los modelos didácticos constructivistas psicológicos. Se denominan en este documento modelos docentes constructivistas a todas aquellas maneras de interpretar el proceso de enseñanza-aprendizaje que identifican enseñar matemáticas, con posibilitar que los estudiantes construyan los conocimientos matemáticos. Llamaremos constructivismo lo psicológico al modelo de la enseñanza-aprendizaje de la educación matemática que no hace ninguna referencia explícita a la naturaleza matemática de la propia actividad de construcción, ni en el contexto que se realiza dicho proceso, así como por general no se presta mucha atención a la naturaleza del proceso de construcción porque implícitamente y en concordancia con los postulados de la epistemología constructivista se supone que se trata de un proceso psicológico y no de una actividad con relevancia matemática en sí. Entonces, en los modelos constructivistas psicológicos, Dubay explica que los principales principios que rigen el constructivismo psicológico matemático son los siguientes. El alumno debe poder introducirse en la resolución del problema y ha de poder considerar lo que es una solución posible. Los conocimientos del alumno tienen que ser, en principio, insuficientes para resolver el problema. La situación problema debe permitir al alumno decidir si una solución determinada es correcta o no. El conocimiento que desea que el alumno adquiera que construya, tiene que ser la herramienta más adecuada para resolver el problema propuesto, al nivel de los conocimientos del alumno. En la construcción de este conocimiento radica el objetivo fundamental de toda la actividad. Ahí siguen en el material algunas otras que son estas que podríamos decir que son una de las ventajas que tiene este modelo. Sin embargo, nosotros podemos conocer realizando un estudio más a fondo del folleto los que son las desventajas que posee este modelo. Entonces, antes de finalizar, necesitamos hablar un poquito de otras preguntas que hacen referencia, así que vamos a ir un poquito más rápido. Los modelos didácticos constructivistas psicológicos se denomina ya la habíamos visto, modelo constructivista matemático. A diferencia de los modelos didácticos antes vistos en el modelizacionismo, la desconceptualización de los problemas desaparece hasta el punto de llegar a identificarse el objetivo de la resolución de los problemas, con la obtención de conocimientos sobre el sistema modelizado. La actividad de resolución de problemas se engloba en una actividad más amplia que se suele denominar
actividad de modelización matemática. Entonces, como futuro profesor de matemáticas, ¿qué modelo didáctico decantará su opción y por qué razón? En virtud de que no nos encontramos, no podemos discutir esto con ustedes, pero espero que les quede como una reflexión de cuál es de estos modelos es lo que ustedes desean aprender, cuál es el que ustedes desean fundamentar en sus futuros estudiantes. Yo creo que por lo que hemos leído podríamos darnos cuenta de lo que es del modelo, la parte del tecnicismo y el teoricismo es uno de los que más se practican en la actualidad, aunque cuesta reconocerlo, pero es una realidad. La enseñanza de la matemática a través de la resolución de problemas. La matemática es un fenómeno cultural universal, pues cualquier civilización crea una matemática. La resolución de problemas constituye un verdadero dilema para la enseñanza de la matemática. Cuando se habla de problemas, no debe referirse a la versión trivializada de los ejercicios con contexto, también acuñados como story problems. En lengua inglesa, por el contrario, aquí el término se refiere a situaciones verdaderamente complejas, capaces de potenciar el desarrollo del pensamiento y de proporcionar modos de actuación para enfrentar los retos de la ciencia y la técnica. Situaciones así son difíciles de encontrar en la práctica educativa. Es decir, que no creamos que cuando hablamos, decimos aquí problemas, resolución de problemas, nos estamos refiriendo a los ejercicios cotidianos que encontramos en los libros. En realidad, cuando hablamos de problemas, nos estamos refiriendo, no sé si alguno de ustedes ha revisado algunos problemas de los que se presentan en olimpiadas o en concursos así matemáticos. Entonces se refiere a este tipo de problemas, porque que un problema vaya acompañado de una parte de teoría que le explique, no principalmente se va a significar de que este problema sea un problema un problema que cree en el estudiante, eh, poder utilizar lo que es su creatividad, porque podemos leer muchos problemas que traen una parte teórica, podemos decir un gran enunciado, pero en realidad el problema no es dificultoso. Entonces, cuando acá se habla de la resolución de problemas, poder enseñar la matemática mediante la resolución de problemas, no se refiere a esos ejercicios que en realidad vienen a ser como una parte algorítmica, que lo único que hacen es resolver un algoritmo para llegar a la solución. No, no se refiere a eso, sino que se refiere, como lo dice acá, a situaciones verdaderamente complejas, y que estas situaciones complejas sean capaces de potenciar el desarrollo del pensamiento y proporcionar modos de actuación para enfrentar los retos de la ciencia y la técnica. O sea, es la forma o son problemas que promuevan el pensar del estudiante, que promuevan la curiosidad del estudiante, no simplemente ejercicios mecánicos como se ha venido diciendo. Entonces, son disímiles las preguntas que salen a colación. ¿Qué entender por problema matemático en el ámbito escolar? ¿Qué acciones tienen lugar durante la resolución de problemas? ¿Qué procesos psíquicos se asocian ante una actividad humana? ¿Qué papel juegan las creencias y la concepción en el sujeto resolvente tiene sobre las matemáticas? ¿Qué relación existe entre el proceso de resolución de problemas y otros procesos como la imaginación espacial, la formulación de problemas, el razonamiento y la búsqueda de relaciones? Entonces, en el momento que nosotros vamos a dirigir nuestra clase de matemática empleada en la parte de resolución de problemas, nosotros tenemos que tener muchos factores en cuenta. Debemos de considerar siempre como un factor muy importante, que ya lo veníamos diciendo del material anterior, que las creencias juegan un papel muy importante en la forma en que nosotros vamos a enseñar las matemáticas, y no solamente en la forma en que como docente vamos a enseñar las matemáticas, sino que las creencias juegan un papel muy importante en que los estudiantes reciben las matemáticas, en la actitud de que los estudiantes van a recibir la matemática. Entonces, muy bien, podría seguirse enumerando varias preguntas más donde cada uno ha constituido el punto de mirada de disímiles investigaciones. Esto es solo una muestra de cuán amplia y rica es la didáctica de la matemática. Quiero mencionarles de que ese libro, que es la que le han puesto ahí de base para que ustedes lo lean, ese libro fue elaborado por un docente de los que vino a impartir lo que es la maestría de la matemática que estuve cursando.
el profesor Miguel Cruz, que por cierto es muy bueno y que participa mucho en las Olimpiadas Matemáticas, que algunas se realizan acá, ¿verdad? De los jóvenes talentos. Entonces, él participa mucho en eso, así que les invito a que leamos el libro porque es muy interesante. Entonces, antecedentes históricos, los primeros trabajos hasta la actualidad ha llegado referencia de que en civilizaciones tan antiquísimas como la egipcia, la babilonia y la china se enseñaban matemáticas. Así, por ejemplo, los problemas matemáticos con textos son tan antiguos como la propia enseñanza de esta asignatura. Tanto en las tablillas de barro como en los papiros más antiguos, comúnmente pueden encontrarse problemas totalmente idealizados. Se trata de pretextos concebidos en el ámbito en- con el ánimo de enseñar los rudimentos aritméticos elementales. Por ejemplo, en un papiro egipcio de mediados del segundo milenio antes de la era común, aparecen varios problemas destinados a la enseñanza de los jóvenes. Escribas. Uno de los problemas es el siguiente: una pirámide, el lado tiene 140 codos y la inclinación es de 5 palmos y un dedo por codo. ¿Cuál es la altura? Entonces, Ritter ha señalado que la finalidad principal de los ejercicios matemáticos escolares era familiarizar el futuro escriba como las técnicas matemáticas para resolver problemas. El objetivo que se trataba de alcanzar era la instrucción técnica y no la aplicación directa, motivo por el que muchos de los problemas aparentemente prácticos que figuraban en esos textos tenían que ver muy poco con la vida real. La finalidad pedagógica de estos ejercicios salta a la vista. Un ejemplo de este surrealismo matemático se aprecia en el siguiente problema: tres veces me reduzco yo, un tercio de mí, un poquito de mí se me añade. ¿Estoy completo? ¿Cuál es el número que habla? Explique. Una de las preguntas que se realizaba sobre el análisis de estos documentos es la siguiente: explique qué racionamientos vinculantes con la resolución de problemas en la época actual ya es posible encontrar en la experiencia de enseñanza y aprendizaje griega expuesta por Platón en el personaje de Sócrates. La influencia de esta época llega hasta hoy de muchas maneras. Por solo poner un ejemplo, cuando Platón creó su academia, 12 colocó un cartel en la entrada que advertía: que no pase quien no sepa geometría. Por geometría se entendía a la matemática de esos tiempos, así que aquel que quisiera entrar a la academia para aprender a filosofar debería saber antes matemáticas, nada más similar a las pruebas de ingreso a las universidades actuales. Como puede observarse, desde entonces denominar esta ciencia ha sido un indicador para medir el desarrollo del pensamiento. ¿Cuáles son las reglas que Paul señala como condicionamientos de un profesor de matemática? Y señale la vigencia de la misma. Esta es su segunda pregunta de tarea. Entonces tomemos apunte. Dice cuáles son las reglas que Paul señala como condicionantes de profesor de matemática y señale la vigencia de las mismas. Entonces esta es la segunda tarea que ustedes tienen que entregar este sábado que viene, desde las hasta las 11 horas con 59 minutos. Por favor, no se les olvide entregarlas. La otra pregunta que nos decía era: explica cuál es la razón por la que el estudio de las matemáticas y con ello la resolución de problemas pasó inadvertida durante la Edad Media. La razón fundamental del bajo nivel científico era la ausencia de factores que estimularan el desarrollo del conocimiento. Para la Iglesia de esos tiempos, la fuente de la verdad solo se encontraba en la revelación divina, y los estudios tenían que orientarse hacia la lectura y el análisis de los textos sagrados. Entonces se suponía que se encontraba la verdad y el conocimiento. Entonces, a pesar de que en esos tiempos existía mucho conocimiento, recordemos que el contexto social influyó mucho al desarrollo de cada disciplina. Entonces, en ese entonces, el contexto social, que estaba influenciado mucho por lo que era la iglesia, entonces ellos no les importaba lo que era promover lo que era la educación matemática, promover el estudio de matemática, sino más bien ellos lo que se les interesaba era la lectura y análisis de textos sagrados, porque se suponía que en ellos se encontraba la verdad y el conocimiento. Entonces, debido a la influencia que provocó la iglesia en ese entonces, es que lo que es el estudio de las matemáticas, junto a los conocimientos matemáticos, cayeron en decadencia.
En este sentido, los métodos empíricos experimentales estaban prácticamente excluidos para la investigación del mundo circundante, como los temas principales de reflexión y análisis eran el pecado, el temor, el infierno, la salvación o cómo ascender al cielo. El estudio del mundo físico real no solo se consideraba fuera de los fines de la educación y el conocimiento por parte de la Iglesia, sino que muchas veces era considerado algo estéril y en ocasiones hasta herético. Entonces, en ese entonces se podría considerar hasta una persona como pecadora o como una persona en una herejía en ese tiempo, si se hablaban de lo que eran aspectos educativos que no guardaban relación a lo que en ese entonces la iglesia quería que se reflejara. Entonces, por ese motivo es que en esa edad surgió lo que es una decadencia en lo que es la parte de la educación y en principal educación matemática. Si nosotros volvemos al recorrido de la historia que nosotros vimos en la asignatura anterior, que era un recorrido de la historia de la educación matemática, recordemos que luego de esto venía lo que era el renacimiento, en donde el hombre volvía a tomar, a ser el objeto principal de estudio y se deja a un lado en lo que es la parte divina, en lo que era en lo que era se centraba la iglesia. Entonces ahí vuelve a retomar lo que es importancia de los estudios acerca de la verdad de la educación hacia la matemática. Entonces, pero eso lo que nos lleva a la historia a darnos cuenta es de que influye muchísimo el ámbito en el que se encuentre la época de cada tiempo, porque si en la época de lo que era la época moderna que los estaban preguntando, en ese entonces lo que prevalecía era la iglesia. Entonces, claro, está lo que ellos consideraban como educación era muy diferente a lo que se venía teniendo desde antes, donde el principal objetivo de estudio era el hombre. Acá cambia por estudiar a un ser divino, por estudiar cosas sagradas, religiosas, que era lo que se consideraba más importante. Entonces, bueno, hasta acá llega lo que es la presentación. Agradecerles por la atención prestada y que analicen por favor las preguntas. Vamos a volver a recordar las preguntas para que por favor las tengan en mente. Por acá teníamos la primera pregunta, que es esta, que nos decía que según Irene Lacos, la comunidad de matemáticos, epistemológicamente hablando, puede ser dividida en dos grandes grupos. ¿Cuáles son estos grupos y cuáles sus creencias? Es la primera pregunta. Y pues la segunda pregunta que tenemos para contestar es esta de acá, que nos dice cuáles son las reglas que Polya señala como condicionantes de un profesor de matemáticas. Señale la vigencia de la misma. Entonces, por favor, leamos los dos folletos y contestemos a esas preguntas y no olviden enviarlas porque recuerden que eso es nota y eso les va a ayudar a ustedes para poder tener ir sumando puntos a su nota global, sí, por favor. No olviden de con que parezca significativo, al final viene a ser un poco significativo y ayuda bastante. Entonces, por favor, este, participemos siempre en todas las actividades. Felicito a todas las personas que lo han hecho. De antemano, muchas felicidades. Sus aportes están muy bonitos. Se nota que le ponen mucho esfuerzo, que trabajan. Me gustan las palabras que utilizan. Algunas personas siempre se les olvida justificar el trabajo. No se les olvide, siempre denle justificado para que el trabajo quede bonito. Entonces, y las que todas las personas que lo entregan en Word, que es más fácil, va a ir poner justificado y hacerlo. Entonces, por favor, siempre procuremos de que la presentación sea lo más agradable posible, porque recordemos que eso también cuenta. Presentar siempre todos los puntos de la portada, citar siempre que hagan algo, alguna tarea. Lo más importante siempre es citar, porque siempre, casi siempre las referencias bibliográficas y las citas cuentan mucho. Así que por favor tomarlo en cuenta. Y pues eso ha sido hasta ahora, hasta hoy en esta asignatura. Los espero en la noche para la próxima asignatura y que pasen un feliz día, muchos éxitos y bendiciones.